Bueno, arranco entonces. Bueno, hola, buen día, más que nada. Y yo lo que voy a explicar es sistemas axiomáticos. Eh, Básicamente lo dividí en tres puntos. El primer punto se enfoca más en lo que es la geometría prehelénica, cuando estamos hablando de lo que es anterior a la civilización griega, es decir, los egipcios y los babilonios. La técnica que usaban en ese momento era la práctica. Y lo que respondía a esta geometría prehelénica era problemas concretos y cotidianos. No buscaban ir más allá de la solución en el momento de un problema. A su vez, los resultados que se daban eran aproximados, no era un resultado que se podía decir que era 100% concreto, no, era un resultado aproximado, como para resolver el problema en el momento y seguir con otro. A su vez, está Tales de Mileto, Anaximandro, y perdón por la pronunciación, y Anaxímedes, que estos fueron tres personas que buscaron una forma de especulación racional sobre la naturaleza. Con esta especulación que fueron haciendo, llegaron a lo que se le llama el origen histórico de la ciencia. Y la importancia de esto es que usaron a la teoría como organizadora de la práctica. ¿Qué quiere decir con esto? Que a diferencia de lo que hacían los que utilizaban la geometría prehelénica, es que buscaban organizarse a partir de la teoría para aplicar la práctica. Como si fuera a buscar un orden. Después volvemos a retomar con lo que sería Tales de Mileto, que la mayor contribución que tuvo este señor fue el tratamiento general de los problemas geométricos. Formuló y aplicó varias propiedades de carácter general, es decir, que esas propiedades se podían usar en diversos problemas, no en uno solo como usaban los egipcios y los babilonios. Y le dio mayor importancia a los métodos involucrados en la resolución de problemas que a las soluciones particulares. No sé si se entendió bien o quieren que tome algún punto. Se reentendió. Después está el apartado que se llama Euclides y la geometría. Lo voy a leer textual porque me parece que está bastante resumido. En primer punto se sistematizó por primera vez los conocimientos geométricos, es decir, que su finalidad inmediata no era la resolución de problemas, como sí lo hacían los babilonios y los egipcios. Cuando se dice sistematizar, nos referimos a presentar los enunciados articulados, organizados y estructurados entre sí. El segundo punto que puse fue, la ciencia es un conjunto de afirmaciones sobre un determinado objeto, en este caso la geometría, con el requisito de que ellas son generales y necesariamente verdaderas. El tercer apartado que yo puse bueno, se ve de costado. Ahí. Las afirmaciones, además de ser generales y necesariamente verdaderas, deben ser articuladas de modo orgánico, como lo había dicho Tales de Mileto, mediante la aplicación de un razonamiento lógico que permita apoyar ciertas afirmaciones en otras, que se conforman como un punto de partida, a como principios y respecto de los cuales se exige la demostración, pues se trata de verdades evidentes. En resumen, a lo que se refiere es que sistematizaron los conocimientos geométricos y más que nada busca la forma de demostrar cuáles son las verdades evidentes y cuáles no, retomando todo lo que se había visto anteriormente, como es Tales de Mileto, como es Anaxímedes y más atrás la geometría prehelénica, pero la única diferencia es que buscan resolver generalmente los problemas, no como antes
que se buscaba resolver un problema concreto y terminaban con eso. No sé si se entendió o tienen que tomar algún punto de nuevo. No, por suerte se entiende bastante. Bueno. Después, acá empieza ya lo que sería sistemas, la parte de los postulados y todo eso, que yo la verdad lo entiendo, pero no me animo a explicarlo. Si alguien se anima, bien, si no, yo leo el resumen directamente. Pero eso como quieran ustedes, no sé si alguien se anima. Si no, explico el resumen mío y listo. Bueno, explica el resumen y ahí vemos si alguien más puede ayudarnos. Bueno, no sé si se llega a ver. Básicamente es lo siguiente. Como había nombrado antes, la geometría prehelénica se trata de lo que son los egipcios y los babilonios que buscaban resolver problemas concretos. En cambio, Tales de Mileto, que está ubicado en Grecia, utilizó el método deductivo. ¿Qué era el método deductivo? Justificar un enunciado a partir de otros. El tratamiento general de los problemas geométricos. Euclides, a su vez, usaba la geometría euclidiana, que era los elementos o conocimientos que utilizaba la geometría y la matemática. Euclides creó los 5 postulados o 5 axiomas, que se referían a una ciencia en particular. A partir de ellos se obtienen enunciados o teoremas, que es básicamente lo mismo. Y ahí surgió el problema del quinto postulado, que se tomaba como un teorema porque podía ser demostrado a partir de otros postulados. Bueno, no quise nombrar los 5 postulados porque no me pareció necesario, ya que se enfocan en el 5. Igual después lo paso. Básicamente los 5 postulados, del 1 al 4, te dicen como reglas que tenés que seguir sí o sí. Por ejemplo, desde un punto a otro siempre se pueden trazar una recta. Una recta se puede prolongar indefinidamente en cualquiera de sus dos direcciones. Dado un punto y un segmento, se puede construir un círculo que tenga a ese punto como centro y a ese segmento como radio. Y el 4 es, los ángulos rectos son iguales entre sí. ¿Cuál es el problema del quinto postulado? Que siempre se dijo que el quinto postulado sale a raíz de los 4 postulados anteriores. Por lo tanto, no se tomaría como un postulado o axioma, sino que se tomaría como un teorema, porque no es que tiene una base. A su vez, Sacheri lo que buscó hacer es probar que el quinto postulado no era independiente, justamente. Al final no hubo una conclusión y esto abrió puertas para desarrollar lo que se llaman nuevas geometrías. La geometría no euclidiana la desarrolló Gauss y también buscaba la independencia del quinto postulado, que decía, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es menor a 180. A su vez están, los 4 postulados de la geometría y lo que se llama hiperbórica, que habla de que, creo que acá se ve un poco mejor. Disculpen, pero creo que lo vean mejor por eso. Una pregunta acá. Gauss es el que creó, por así decirlo, la geometría hiperbólica. ¿Y la geometría elíptica de quién es que es? Porque esa parte no me acuerdo. De Riemann. Ok, gracias. O sea, en realidad es así. Gauss lo que buscó
inventó, por decirlo así, fue la geometría no euclidiana. A su vez, la geometría hiperbólica la trata Lobachowski, que por eso quiero buscarlo, pero no lo encuentro en el PDF, porque es como que tienen nombres muy complejos Sí. y no quiero que se mareen. Acá está. Bueno, Sacheri fue quien trabajó para probar que el quinto postulado era independiente y creó las nuevas geometrías. Después están las geometrías no euclidianas, que las empezó a tratar Gauss, que lo que hizo fue reemplazar el quinto postulado de Euclides por el siguiente. Por un punto exterior a una recta pueden trazarse infinitas paralelas a dicha recta. Igual, yo lo que les recomiendo es no enfocarse en qué era lo que decían, sino el trabajo que hicieron. Después, la geometría hiperbólica, que partió de los postulados de Gauss, resulta que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es menor de 180. Y por lo tanto, salió la geometría elíptica, que la creó Riemann, y quiere decir que como consecuencia de los axiomas de Riemann, se pueden probar como teoría que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es mayor de 180. Después, con respecto a los sistemas axiomáticos y la perspectiva contemporánea, ahí sí voy a volver acá, hay dos tipos de enunciados. El axioma es el punto de partida. Se aceptan sin demostración y cuando se desarrollan se toman como verdaderos, es decir, los cuatro postulados, un ejemplo. En cambio, los teoremas se obtienen deductivamente y se demuestran con otros enunciados. Por eso fue que se hizo tan complejo definir si el quinto postulado era un axioma o era un teorema. No sé si se entendió, o sea, la verdad es que no sé si se entendió, pero díganme si no intento explicarlo de nuevo. Pero ¿pudieras repetir esa última parte nuevamente, lo del el axioma y el teorema? Sí. Hay dos tipos de enunciados. Por un lado están los axiomas, que son los que se usan como punto de partida. Estos se aceptan sin demostración y cuando se desarrollan se toman como verdaderos. O sea, es el punto de partida de cada estudio, cada ciencia en particular. En cambio, los teoremas se obtienen deductivamente y se demuestran con otros enunciados. Es decir, que yo, para desarrollar un teorema, sí o sí lo tengo que demostrar a través del axioma. En cambio, el axioma ya su condición de verdad se ve por sí mismo. En el caso de los postulados, del 1 al 4 eran axiomas y lo que se estaba en discusión, que fue el trabajo de Sacheri, de Riemann, de Gauss, pues si el quinto postulado era un axioma o era un teorema. Ok, entiendo. Después, los enunciados compuestos por términos lógicos. Yo acá hice como si fuera un cuadrito. Igual lo voy a pasar, pero me parece que en el Word se ve un poco mejor a lo que se refiere. Los términos son enunciados que se demuestran. Por lo tanto, se obtienen deductivamente a partir de otros enunciados. Estos tipos de enunciados pueden tener estos cuatro tipos, pueden utilizar estos cuatro formatos. Por ejemplo, los términos lógicos, que ya los hemos visto anteriormente, que son expresiones. Después, los términos no lógicos, que por ejemplo en el caso de la geometría se refieren como geométricos, recta, punto, triángulo, círculo, ángulo. Estos términos los vimos anteriormente con lo que eran, ¿cómo se dice? Con lo que eran los argumentos deductivos e inductivos. Después, se le agregan
los términos primitivos que se aceptan y se emplean sin definición, por lo tanto no se discuten. Y después están los términos definidos que se definen a partir de los primitivos. Esto lo podemos reemplazar a modo de entenderlo. Los términos primitivos serían los axiomas y los términos definidos serían los teoremas. Después, la selección de axiomas. Básicamente a lo que se refiere es que los axiomas se toman como puntos de partida y se los acepta como enunciados verdaderos sin que sea necesario demostrarlos. Un ejemplo, queremos justificar el enunciado A. Para eso necesitamos otros enunciados. Supongamos que, por simplicidad, solo queremos un enunciado, llamémoslo B, del cual podemos deducir A. Pero también tenemos que justificar B. Por lo tanto, necesitamos un enunciado C para deducir B y el B para deducir A. Si no tomamos como punto de partida a A, seguiríamos este proceso indefinidamente y caeríamos en lo que se conoce como regresión al infinito, que en las fotocopias y eso se toma como esto. ¿Por qué? Porque yo, si tengo punto de partida A, de ahí voy sacando los otros puntos, pero nunca se explica A. En este sería un ejemplo de axioma. Se podría evitar esta regresión al infinito si C se dedujera de A. En este caso, no sería necesario otro enunciado para probarlo, y caeríamos en un círculo vicioso. ¿Por qué? A hace que nosotros entendamos B, B hace que nosotros entendamos C, pero C hace que nosotros entendamos A. No sé si se entendió o quiere que lo vuelva a explicar. ¿Puedes volver, por favor, a explicarlo otra vez? Es que, o sea, este tema la verdad que es muy complejo, sí, y es como que tenés que estar muy centrado, por eso me cuesta explicarlo. Es como si, por decirlo así, se podrían tomar como un ejemplo de axioma y de teorema. El axioma hace lo que se conoce como regresión al infinito. Es decir, el axioma sería A, y nosotros de A podemos explicar B, y de B podemos explicar C. Pero la explicación de A, como es un axioma, se rectifica por sí sola. O sea, no tiene punto de partida, el punto de partida es A. En el caso de lo que se llama círculo vicioso, nosotros tenemos que justamente armar un círculo con las explicaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos A. A nos explica B. Y B nos explica C. Pero para que nosotros entendamos A, tenemos que entender C. Eso sería un teorema. ¿Por qué? Para saber si es verdadero, si es falso, o para demostrarlo, necesitamos entender todos los conceptos, porque un concepto explica el otro. No sé si se entendió. O sea, me mareo mucho para explicarlo. Sí, sí. Se entendió. Después, propiedades de los sistemas axiomáticos. Hay 3 tipos de propiedades. La primera es la independencia. Por lo tanto, un enunciado es independiente cuando se puede demostrar a partir de los demás enunciados del sistema. Para que un sistema axiomático se considere independiente, todos sus axiomas deben serlo. O sea que tiene que tener un formato lineal, por decirlo así. La segunda propiedad sería la consistencia. Este requisito supone que un enunciado y su negación no pueden ser probados simultáneamente dentro de un sistema. Es decir, si dentro de un sistema se puede probar el enunciado A y su negación, no A, el sistema será inconsistente. A y no A. Es un enunciado contradictorio. Siempre es falso. Yo lo que hago para estudiar es compararlo con los temas que vimos anteriormente. Por ejemplo, si nosotros nos vamos
a lo que serían oraciones complejas y simples, o sea, al principio, cuando recién empezamos, podemos darnos cuenta que las contradicciones o las contingencias que vimos anteriormente, las contradicciones más que nada, se puede tomar como esto, es una contradicción, porque vos estás diciendo que sí a algo y que no a algo. Ok. Después, la tercera propiedad es la completitud. Esto quiere decir que un sistema axiomático es completo cuando permite demostrar todo lo que se pretende demostrar a la hora de construir un sistema. Es decir, cuando hay garantía de que va, quedará fuera del sistema. O sea, básicamente que este tipo de sistema axiomático dice que es verdad y rectifica que todas sus partes son verdaderas, todas las partes del sistema. ¿Se entendió o lo vuelvo a explicar? No se entendió. Con respecto a la revolución darwiniana, hay varios puntos, o sea, está por ejemplo la teleología, después, bueno, notamos varias cosas, por ejemplo, la homología entre diferentes especies, o sea, se toman varios temas. Yo lo que hice en particular es leer este texto y tomé más que nada lo que se vio en los videos de explicaciones. Yo voy a mostrar lo que es el resumen que hice de los videos. Igual voy a pasar después los PDFs, pero me parece que en lo que es la teoría, como que se dieron muchos temas que a lo mejor no se van a tomar y por ejemplo en los parciales no se tomaron. Bueno, para empezar. Darwin versus la teleología. ¿Qué era la teleología? Eran las características obtenidas por funciones que se cumplen. Es decir, por ejemplo, si nosotros nos vamos a lo que es la teoría que se dio, cuando hablamos de teleología, nos van a poner ejemplos. Que dicen, ¿qué función cumple este rasgo? ¿Cómo llegó dicho organismo a tener ese rasgo? Una manera de contestar la primera pregunta es proporcionar una descripción del papel que se cumple del rasgo en la vida de dicho organismo. En el caso del camaleón, la capacidad de mimetizarse con el medio le permite pasar desapercibido frente a sus presas, logrando así la mayor efectividad obtenida de obtención del alimento. La teleología lo que busca explicar es básicamente responder estas preguntas. ¿Qué función cumple tal rasgo y cómo llegó a ese organismo a tenerlo? Hay varias formas de conseguirlo y las voy a explicar a continuación. Por ejemplo, Platón y Aristóteles decían que la naturaleza era un conjunto de cosas ordenando de acuerdo a un plan. Tomaban más como si fuera un lado, como decirlo, de que la naturaleza sería como un dios y ordenaba de esos tipos de rasgos como eran los animales a partir de un plan que ya estaba preestablecido. Aristóteles era más del fijismo, es decir, que decía que los animales y plantas siempre eran los mismos durante toda la historia, no cambiaban sus rasgos, no se modificaban, siempre eran iguales. El creacionismo lo que decía era que Dios ordenó todo y que siempre las especies fueron las mismas. Esos eran como los tres puntos de partida que había en ese momento. A partir de eso, varias personas empezaron a hablar del tema, de cómo era que un organismo tenía ciertas características, cómo la obtenían, si se modificaban o no, si eran siempre iguales, que de eso hablaba el fijismo, y quién las ordenaba, si era la naturaleza, como decía Platón y Aristóteles, o si era, como decía el creacionismo, y ese plan lo armaba Dios. Lyell tenía un pensamiento anticatastrófico, que se enfocaba en lo que sería la geología. Es decir, Lyell decía que siempre todo fue igual. Por ejemplo,
las montañas siempre fueron así. No es que hubo un proceso por el cual salieron las montañas, no. Siempre hubo montañas. También lo que decía era que todo pasa al mismo tiempo. Todas las modificaciones en la naturaleza son al mismo tiempo, pero a la vez son graduales. Malthus lo que decía era que el crecimiento demográfico, y hablaba del crecimiento demográfico versus la producción de alimentos. Básicamente, a lo que se refería era que en algún momento iba a haber tanta población, tanto de animales como de personas, que la producción de alimentos no iba a ser la suficiente. Darwin lo que hizo es usar la base de este pensamiento para lo que se le llamó la selección natural. Como dar un ejemplo sería que al haber tanto crecimiento demográfico y la producción de alimentos iba a ser la misma naturaleza, las mismas especies iba a tener una selección natural para ver quién merecía, entre comillas, tener ese alimento y quién no. Lamarck lo que tenía era un pensamiento evolucionista y se direccionaba lo que era el aumento de complejidad, es decir, que era todo un proceso gradual pero complejo. A su vez, los rasgos adquiridos por uso y desuso de órganos por la modificación del medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que las modificaciones que sufrían las especies, los animales, eran por el uso y desuso de órganos. Y este uso y desuso, ¿por qué se da? Por las modificaciones del medio ambiente. Por ejemplo, hay un ejemplo que se trata de unas polillas en Inglaterra, creo que era, que las polillas eran blancas. Entonces, como los árboles de la zona eran blancos, las polillas quedaban de ese color y se mimetizaban con los árboles. Pusieron una fábrica, lo que pasa con esa fábrica es que empezó a largar humo negro y los árboles se tiñeron de negro. Esas polillas, al poco tiempo de que pusieron la fábrica se volvieron negras. ¿Qué quiere explicar esto? Que el ambiente donde estaban esas polillas se modificó. Por lo tanto, tuvieron que adquirir órganos, adquirir cosas que las ayudaran a vivir en ese ambiente y otros órganos y otras cosas, por ejemplo, el color blanco, las dejaron de ayudar en ese medio ambiente. Entonces se modificaron y ahora eran de color negro. No sé si se entendió o lo compliqué, no sé. Sí se entendió. Es decir, que los rasgos ellos lo adquirieron por el cambio del ambiente. Exactamente, eso es lo que decía en este caso Lamarck. Tanto Lyell como Malthus como Lamarck, y perdonen mi pronunciación, fueron tres pensadores que inspiraron a Darwin y que fueron como la base de lo que empezó a decir Darwin. Siempre hablando del punto teleológico, es decir, Darwin siempre lo que quiso obtener y responder era por qué se modificó. Primero si se modificaban las especies o no. Si había una selección natural, es decir, que algunas especies o algunos individuos vivían más que otros, y después hablar de las características de cada uno. Después, hablando estrictamente de lo que es la selección natural, hay tres puntos de partida. Primero, el evolucionismo, que se tomó la idea de Lamarck, que decía que las especies no siempre fueron las mismas. Darwin lo que hizo es hablar del proceso de transformación, no teleológico, es decir, Darwin tomó este pensamiento de Lamarck, de que las especies no siempre fueran las mismas, pero empezó a hablar de que el proceso era paulatino, es decir, que iba lentamente. Después, otro punto de partida que tomó fue el gradualismo, es decir, Lyell, que él decía que el proceso era lento por varias generaciones, con un origen en común y un mismo antecesor.
Darwin tomó esta idea, es decir, que todos los individuos o la gran mayoría o varios grupos tienen un mismo antecesor, por lo tanto, iban a tener que modificarse y ir desarrollándose lentamente, justamente, pero obteniendo distintos rasgos y características para sobrevivir en el medio o para sobrevivir por lo que es la comida. A su vez, otro punto de partida que tomó fue la lucha por la supervivencia. Esto lo habló Lamarck, que decía que los organismos compiten por una entre su misma especie por alimentos y la reproducción. Es decir, que gana el mejor. Creo que quedó bastante claro, o no sé si quieren que repita alguno de los 3 puntos. Perdón, una pregunta. Lo de la lucha por la supervivencia, por el tema de los recursos, ¿no lo hablaba Malthus? No, Malthus hablaba del crecimiento demográfico. O sea, es como que tomó ambas ideas, la de Malthus y la de Lamarck. Lamarck habló más que nada del evolucionismo y tomaba, por ejemplo, las características de reproducción, por decirlo así. En cambio, Malthus lo que hacía era hablar del crecimiento demográfico versus la producción de alimentos. Es como que tomó ambos pensamientos, que al haber un crecimiento demográfico de especies, la producción de alimentos iba a haber escasez. Entonces, ahí tomó el pensamiento de Lamarck y dijo, bueno, a partir del evolucionismo, los que van a quedar son los mejores, los que necesitan y los que deben tener ese alimento, porque los otros al ser débiles no lo merecen. No sé si se entendió. O sea, tomó los dos conceptos para explicar la lucha por la supervivencia, tanto el alimento como lo que se dice que es la evolución de cada especie. No sé quién lo había preguntado, pero no sé si se entendió. Sí, hasta acá se entendió. Listo. Después de los conceptos. Hay varios conceptos que se tienen en cuenta a la hora de explicar, y son los conceptos que usó Darwin en su momento, que por ejemplo hablan de la herencia, que es el mecanismo por el cual las descendencias son parecidas a las de sus progenitores. Es decir, una madre tiene una característica y esa característica la pasa a su hijo. Después se toma en cuenta el tema de la variación, que se toma el concepto de gradualismo. Esto habla de que los rasgos que tienen estas especies son novedosos e inagotables. Es decir, todas las especies van a ir teniendo diferentes rasgos, pero esos rasgos nuevos que van a ir surgiendo nunca se van a agotar. Siempre van a ir teniendo nuevos rasgos, no van a ser todas las de una misma especie, no todas las generaciones van a ser iguales porque siempre van a haber rasgos nuevos. A la vez habla del concepto de eficacia, es decir, el cumplimiento de función con el medio. ¿A qué se refiere esto? A que tenían que tener, para sobrevivir, 2 puntos. Primero, es ser capaces de sobrevivir en el medio. Por lo tanto, las características que tenían que tener cada individuo de cada especie debía dejarlos sobrevivir en un medio. Y a su vez, debían tener características que los dejaran ser fértiles para poder seguir procreando y que la especie siga creciendo. Yo tengo algo para agregar. Sí. Puedes poner el ejemplo de las jirafas, por ejemplo, que la de cuello corto, como que no era tan eficiente como para llegar a la planta más alta. Entonces las jirafas más altas lograron sobrevivir y tienen más eficacia y aptitud. Esa aptitud se hereda y ahí se va perdiendo las que tienen el cuello corto. No sé si se entiende. Sí, se entiende. La verdad, sí, ese es como el ejemplo que más se puede notar. Bueno, lo explicó toda la compañera.
eh, es como el ejemplo que más te muestra cuando se aplica la eficacia y la aptitud. Darwin lo que hacía era aplicar estos 4 conceptos: herencia, variación, eficacia y aptitud, para ir explicando distintos sucesos que él encontraba. Después hay varios ejemplos que se fueron dando en lo que serían las tutorías en línea. Después los voy a pasar porque me parece que lo explicaron bastante bien. Que ahí habla de lo que es la selección artificial y la selección natural. Después habla del gradualismo y la paleontología y la biogeografía. Y después habla de la homología y la embriología. Esos, que acá cuando puse evidencias 1, 2, 3, 4. Bueno, esto yo lo voy a hacer pasar una tutoría porque la verdad que el profe lo explicó muy bien y nos van a tomar eso. Así que eso directamente lo paso. Después, que creo que no se ve muy bien. Después nos empezaron a hablar de lo que es la justificación, el positivismo lógico, el criterio de demarcación, la estructura de teorías científicas. Yo la verdad no entendí bien estos temas, o sea, es como que los nombran y los dejan ahí. No sé si alguien los quiere explicar o no. Yo creo que hasta ahí se entiende bastante y son los temas que nos van a tomar. No creo que tomen más cosas. Hay mucho contenido de Darwin, hay mucho contenido teórico, pero la realidad es que lo que toman es muy básico. Así que no sé si alguien tiene alguna duda o quiere explicar algún tema que expliqué mal o me salté algo. Yo la verdad que estuve estudiando de resúmenes y de las teorías, de las tutorías. Así que no sé si alguien quiere agregar algo o cerramos, como quieran. Bueno, Para mí se entendió. yo tengo es la explicación de lo que es la selección artificial, la natural. No sé si quieren que se las comparta. Si querés, sumalo. Dale, dale. Yo también tengo un poco, así que cualquier Ok. cosa. Ah, bueno, entonces Solo. me puedes ayudar ahí si algo no queda. Dale. A ver, están entonces las diferencias, que digo, las evidencias. Em, Estas evidencias son por lo menos la selección artificial, que es que por lo menos que Darwin observó que algunos criadores de animales y todo esto apareaban a las especies entre sí, y estos entonces obtenían rasgos, estas especies obtenían rasgos que no eran heredables, eran nuevos, por así decirlo. Entonces, al tener estos resultados nuevos o inesperados, como dice Darwin, y estaban rasgos que no estaban en los progenitores, es por eso que se crea esta selección artificial por la variación de estos rasgos. Eso es lo que yo tengo como selección artificial. Sí, tengo lo mismo. Era el ejemplo de los perros, creo, que de las razas, que las podían mezclar y salían como razas nuevas. Correcto. Ujú, exacto. Es decir, al mezclar por lo menos en el ejemplo de los perros, mezclar entre razas y comenzar ese apareamiento entre razas, entonces van saliendo nuevas especies y en el caso de los perros nuevas razas, y por eso se le considera una selección artificial, porque no es algo que suceda normalmente en la naturaleza. Claro, era manipulado por el ser humano. Ujú. Luego tengo lo de la selección natural, que es lo que sucedió, el ejemplo que nos estaba dando con lo de las polillas, que pasan de alas blancas a alas negras, y esto es por un cambio en su medio ambiente, se vieron en la obligación entonces de cambiar. Eso es lo que yo tengo como selección natural. Sí, yo igual. Eso es lo que explicó ella. A ver, luego tengo paleontología, que bueno, acá dice que la teoría de la selección natural también recibe apoyo del registro fósil, y este muestra, por ejemplo, que en el pasado existieron nexos o formas intermedias entre especies, es decir, que hay pruebas de que
anteriormente había especies y estas especies entonces fueron evolucionando a través de los años de formas más primitivas a formas que conocemos hoy en día. Claro, también tengo que apoyar a teorías de Darwin, de origen común y gradualismo. Sí, y por lo menos también en la paleontología tengo aquí un enunciado que dice que por eso surgió la idea de que las aves descienden de los reptiles. Y esto es que evolucionaron gradualmente a partir de ellos. Eso lo tengo acá. Claro, sí, yo no tengo más nada de eso. Eso está perfecto para mí. A ver, luego tengo la biogeografía, que es la que dice que estudia la distribución de los organismos alrededor del planeta. Es decir, que Darwin observó que hay una distribución de las especies, por lo menos en las islas, que apoya entonces la teoría de su selección natural. Eso es lo que tengo, no tengo más. Claro, que hizo el viaje del Beagle, por ejemplo, que descubrió especies endémicas que eran únicas, que decían que migraron a ciertas islas y que se convirtieron como en especies únicas. Únicas en ese lugar porque se supone que no hay más, no hay ninguna otra especie o ninguna de ese animal en ningún otro lado. Claro, las que no pudieron sobrevivir, por ejemplo, acá en Argentina se fueron a otra isla y esas que están en otra isla son especies únicas y acá se quedaron las que tenían aptitudes de sobrevivir acá. Exacto. Luego tengo homología, que dice que homología entre diferentes especies, es decir, similitudes en la estructura, por lo menos los huesos, que tienen un mismo patrón entre las extremidades de diferentes animales. Es lo que tengo. No sé si tú tienes algo más en homología. Claro, la palabra clave para mí es el ancestro común, para guiarse. Ancestro común que, bueno, evidencia la existencia de un ancestro común a partir del cual se fueron ramificando diferentes especies. Como decías vos, que tenemos las extremidades, los huesos, etc. Ok, eso sería como homología. Ok, entonces ya va, la homología entonces es la evidencia de un ancestro común. Déjame colocarlo porque no. Ok. Luego, embriología, que tengo diferentes especies poseen un antepasado común, diferenciándose luego en virtud de un proceso de selección natural. Es lo único que tengo también ahí. Sí, yo igual. Nada más. Sí, no tengo más nada. Después yo tengo selección natural y genética que habla de Mendel, pero muy poquito. No, esa sí no la tengo. No tengo esa Tengo herencia que, natural. sobre la selección natural y genética, Darwin no explica los mecanismos de herencia y variación, que creo que lo explicaron, eso. Y explica la teoría sintética de la evolución. Después Mendel explica las características heredadas portadas por genes que se reparten por separado en cada generación. Después habla del genotipo, que es la constitución genética completa, y el fenotipo. Creo que no es tan importante eso. Y mecanismo de herencia, que al reproducirse el ADN de los organismos transfieren parcialmente la información genética. Mecanismo de variación, explica que la réplica no es perfecta y que estas mutaciones se heredan y se producen rasgos novedosos. Es más o menos lo que explicaba también antes. Ok, entonces ya va, porque entonces tenemos lo que es la selección natural, que era lo que explicaba Darwin, que las especies entonces van evolucionando y todo esto, y la teoría genética es lo que viene siendo todo lo de los genes, el ADN y todo esto, que es lo de Mendel, ¿cierto? Claro, como Darwin no explica los mecanismos de herencia y variación, esto de los genes, lo que sí lo explica es la teoría sintética de la evolución. Ok. Sintética. Ok. Perfecto. Y bueno, luego habla del genotipo y fenotipo, que, bueno, todo lo de los genes.
Después, por último, tengo repercusiones del pensamiento darwiniano, que pongo que selección natural es incompatible con el creacionismo, que eso está entendido. Bueno, un cuadro comparativo entre darwinismo y creacionismo, no sé si lo quieren que lo escuche o si lo pasamos ya a eso. Ok, no, si quieres. Si quieres. Bueno, es cortito. Ok. Darwinismo dice que las especies evolucionan gradualmente a través de billones de años. Desarrollo de la vida no responde a ningún plan divino y tenemos un ancestro común. En cambio, el creacionismo dice que las especies son creadas tal y como son actualmente y un plan divino como guía para la evolución, y Dios crea imagen y semejanza y desplaza a seres humanos del lugar privilegiado. Y por último, los sesgos en el pensamiento darwiniano. Hay una inferioridad natural de las mujeres, como decía Darwin, y el hombre desarrolla facultades mentales superiores. Y hasta ahí tengo. Perfecto. Bueno, no sé si tienen dudas, algo que quieran agregar adicional, no sé. Está todo claro. Para mí está todo bien. Lo explicaron muy bien entre todos. Sí. Bueno, entonces cortamos por hoy y la próxima clase sería el miércoles y ahí vamos pasando qué temas serían para el miércoles, ¿ok? Ok, Bueno, perfecto. muchas gracias a todos y feliz día. Bueno, chao, gracias.